¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de la caída de Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedía realmente en esas ciudades que llevó a su destrucción? ¿Cuáles eran las costumbres, creencias y la vida cotidiana de los habitantes de esa época? Vamos a explorar estas preguntas y revelar detalles fascinantes sobre una era poco conocida. Entender el contexto histórico y cultural antes de la destrucción de estas ciudades es esencial para comprender las profundas lecciones que la historia bíblica nos ofrece. Antes de ser destruidas, Sodoma y Gomorra eran ciudades vibrantes, llenas de vida y actividad. Pero, ¿qué estaba sucediendo exactamente allí? ¿Cuál era la relación de estas ciudades con el resto del mundo antiguo? Al sumergirnos en esta investigación, descubriremos cómo estas sociedades se organizaban, cuáles eran sus principales prácticas y cómo influían en la región que las rodeaba. Si aún no estás suscrito al canal, esta es la hora de suscribirte. Aquí exploramos temas bíblicos con profundidad y claridad, brindando nuevas perspectivas sobre historias antiguas. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y mantenerte siempre al tanto de nuestros nuevos contenidos. Prepárate para un viaje revelador mientras desentrañamos el mundo antes de Sodoma y Gomorra. ¿Empezamos? Para entender lo que realmente sucedió en Sodoma y Gomorra, primero debemos ubicarnos geográficamente. Estas ciudades bíblicas estaban ubicadas en la región sur del Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Esta área, conocida por su baja altitud, es uno de los puntos más bajos de la Tierra. El Mar Muerto, famoso por sus aguas extremadamente saladas, servía como una especie de barrera natural y era una característica geográfica notable de esta región. Antes de la destrucción, el Valle del Jordán era una región fértil y próspera. Descrita en la Biblia como bien regada, como el jardín del Señor, esta área era ideal para la agricultura y el pastoreo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con otras ciudades como Admá, Seboim y Zoar, formaban una especie de pentápolis o conjunto de 5 ciudades que se beneficiaban de esta tierra fértil y de las rutas comerciales que pasaban por allí. Sodoma y Gomorra en particular eran centros urbanos importantes. No solo destacaban económicamente, sino que también eran conocidas por su diversidad cultural. Comerciantes y viajeros de diferentes regiones pasaban por estas ciudades trayendo consigo una mezcla de costumbres y prácticas. Este flujo constante de personas y mercancías hacía de estas ciudades puntos de encuentro de diversas culturas y tradiciones. El contexto histórico de la región antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra es igualmente fascinante. En esa época, la área estaba bajo la influencia de varias civilizaciones antiguas, como los amorreos y los cananeos. Estos pueblos tenían sus propias religiones y prácticas culturales, que a menudo entraban en conflicto con los valores defendidos por los patriarcas bíblicos, como Abraham. Es importante notar que la moralidad y las costumbres de estas civilizaciones eran muy diferentes de las descritas en los textos bíblicos, lo que frecuentemente generaba tensión y conflictos. La ubicación estratégica de las ciudades también significaba que eran objetivos frecuentes de invasiones y conflictos. El Valle del Jordán era una ruta comercial vital que conectaba diferentes partes del antiguo Oriente Medio, y controlar esta región significaba tener acceso a recursos valiosos y poder económico. Por lo tanto, Sodoma y Gomorra estaban en el centro de disputas territoriales y políticas que moldeaban la historia de la región. Las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra, como Admá y Seboim, compartían muchas características geográficas y culturales. Todas estas ciudades se beneficiaban de la proximidad del río Jordán, que proporcionaba agua esencial para la agricultura y la vida cotidiana. Además, la proximidad con el Mar Muerto ofrecía acceso a recursos naturales únicos, como el betún, que se utilizaba en la construcción y en otros aspectos de la vida diaria.
Mapear esta región nos ayuda a entender mejor cómo Sodoma y Gomorra se encajaban en el panorama más amplio del antiguo Oriente Medio. La geografía influenciaba directamente la economía, la cultura y las relaciones políticas de estas ciudades. El Valle del Jordán, con sus tierras fértiles y rutas comerciales estratégicas, era un microcosmos de actividades humanas complejas y variadas. Por lo tanto, al explorar el escenario histórico y geográfico antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, podemos ver que estas ciudades estaban en una encrucijada de influencias culturales y políticas. Eran prósperas y bien ubicadas, lo que las convertía en centros de vida y actividad. Sin embargo, esta prosperidad y diversidad cultural también traían desafíos, especialmente en términos de conflictos morales y éticos. Estos elementos crearon un ambiente tenso y complejo que culminó en la historia dramática que conocemos hoy. Comprender este contexto nos permite apreciar mejor las lecciones y las advertencias contenidas en la narrativa bíblica. Al situar Sodoma y Gomorra dentro de su escenario histórico y geográfico, podemos ver que la historia de estas ciudades es parte de un panorama más amplio de desarrollo humano, conflictos y búsqueda de significado espiritual. Ahora que tenemos una visión clara del escenario antes de la destrucción, podemos avanzar para entender los eventos que llevaron a su fin y el impacto que esto tuvo en las generaciones futuras. Para entender mejor el contexto de Sodoma y Gomorra, debemos examinar las culturas y civilizaciones que habitaban la región en esa época. El área del Valle del Jordán, donde estas ciudades estaban ubicadas, era un caldero de influencias culturales, económicas y políticas. Vamos a explorar las civilizaciones que coexistían e interactuaban en esa región. En ese período, la región estaba dominada por varias civilizaciones antiguas, incluyendo a los cananeos, los amorreos y los jebuseos. Los cananeos eran un grupo de pueblos semíticos que vivían en la tierra de Canaán, que se extendía desde la margen oriental del mar Mediterráneo hasta el Valle del Jordán. Eran conocidos por sus prácticas agrícolas avanzadas y por construir ciudades-estado fortificadas. Sus ciudades eran centros de comercio y cultura, donde la vida urbana florecía. Los amorreos, por su parte, eran un pueblo nómada que gradualmente se estableció en la región. Eran conocidos por sus habilidades militares y por la construcción de sus propias ciudades-estado. La relación entre los amorreos y los cananeos estaba a menudo marcada por conflictos, pero también por intercambios culturales y comerciales. Los jebuseos, que habitaban principalmente Jerusalén, también formaban parte de este mosaico cultural, contribuyendo con sus propias prácticas y tradiciones. Estas civilizaciones interactuaban de varias maneras con los habitantes de Sodoma y Gomorra. El comercio era una de las principales formas de interacción. Las caravanas comerciales atravesaban el Valle del Jordán, conectando Sodoma y Gomorra con otras ciudades-estado de la región. Estos intercambios comerciales traían no solo mercancías, sino también ideas y prácticas culturales. Las rutas comerciales eran vitales para la economía de las ciudades, permitiendo el flujo constante de bienes y riqueza. La influencia cultural era mutua. Las prácticas religiosas de los cananeos, por ejemplo, tenían un impacto significativo en las creencias y rituales de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Los cananeos adoraban una variedad de dioses y diosas, y sus templos y rituales desempeñaban un papel central en la vida comunitaria. Esta influencia religiosa se reflejaba en las prácticas espirituales de Sodoma y Gomorra, creando una mezcla compleja de creencias que a menudo entraba en conflicto con los valores defendidos por los patriarcas bíblicos. Económicamente, las ciudades del Valle del Jordán eran prósperas. La agricultura era la principal fuente de riqueza, gracias a la fertilidad del suelo y a la disponibilidad de agua del río Jordán. Las cosechas abundantes sustentaban las poblaciones urbanas y permitían el comercio de excedentes.
Además, la proximidad del Mar Muerto ofrecía recursos naturales valiosos, como el betún, que se utilizaba en diversas aplicaciones, desde la construcción hasta la medicina. Políticamente, la región era un mosaico de alianzas y rivalidades. Las ciudades-estado a menudo formaban coaliciones para protegerse contra invasiones externas. Estas alianzas, sin embargo, eran frágiles y frecuentemente se rompían por disputas de poder y recursos. Las relaciones entre Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas eran complejas, marcadas por cooperación y conflicto en igual medida. La relación entre estas civilizaciones y los habitantes de Sodoma y Gomorra no era solo económica y política, sino también cultural. Las influencias culturales eran evidentes en las artes, la arquitectura y las costumbres sociales. Las ciudades del Valle del Jordán eran conocidas por su riqueza y sofisticación, reflejadas en sus construcciones y obras de arte. Esta riqueza cultural contribuía a la reputación de las ciudades como centros de vida urbana y diversidad. Entender estas interacciones culturales y civiles nos ayuda a comprender mejor el contexto en que Sodoma y Gomorra existieron. La riqueza cultural y económica de estas ciudades estaba profundamente entrelazada con las civilizaciones a su alrededor. Estas interacciones moldeaban la vida cotidiana, los valores y las prácticas de los habitantes, creando un tapiz complejo de influencias que definía la región. Al explorar las culturas y civilizaciones de la época, podemos ver que Sodoma y Gomorra no existían aisladas, sino que eran parte de un panorama más amplio de desarrollo humano. Sus historias son reflejos de un mundo en constante cambio, donde influencias externas e internas moldeaban la vida de las personas de maneras profundas. Comprender estas interacciones nos permite apreciar mejor las lecciones y las advertencias contenidas en la narrativa bíblica, ofreciendo una mirada más profunda sobre el pasado y sus implicaciones para el presente. Vamos ahora a sumergirnos en la historia y fundación de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades son conocidas principalmente por su destrucción, pero para entender su verdadero significado, es crucial conocer sus orígenes e importancia. Sodoma y Gomorra estaban situadas en el Valle del Jordán, una región estratégica y fértil, ideal para la agricultura y el comercio. Las ciudades se desarrollaron gracias a su ubicación privilegiada, cerca de rutas comerciales que conectaban diferentes partes del antiguo Oriente Medio. Esta posición geográfica permitió que las ciudades prosperaran, atrayendo a comerciantes, agricultores y pastores que se beneficiaban de las tierras ricas y las oportunidades económicas. La fundación de Sodoma y Gomorra se remonta a tiempos antiguos, cuando pequeñas comunidades comenzaron a establecerse en la región debido a las condiciones favorables del suelo y la proximidad del río Jordán. Con el tiempo, estas comunidades crecieron y se transformaron en centros urbanos importantes. La abundancia de recursos naturales, como agua y suelos fértiles, contribuyó significativamente al crecimiento de estas ciudades. La importancia económica de Sodoma y Gomorra era enorme. El Valle del Jordán era una área próspera para la agricultura, y las cosechas abundantes garantizaban no solo la subsistencia de los habitantes, sino también la producción de excedentes que podían ser comercializados. El comercio era un pilar fundamental de la economía de estas ciudades. Comerciantes de diversas regiones pasaban por allí, intercambiando productos e ideas, lo que ayudaba a enriquecer culturalmente la región. Además, la proximidad del Mar Muerto permitía la extracción y el comercio de recursos valiosos, como el betún, utilizado en construcciones y otros procesos. Políticamente, Sodoma y Gomorra eran influyentes en la región. Las ciudades no eran solo centros económicos, sino que también desempeñaban un papel importante en las dinámicas de poder locales. La capacidad de formar alianzas y la presencia de líderes fuertes ayudaban a garantizar la seguridad y la prosperidad de las ciudades.
Sin embargo, esa misma prosperidad e influencia atraían conflictos y disputas territoriales, ya que controlar estas ciudades significaba obtener acceso a recursos valiosos y rutas comerciales. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, muchos mitos y realidades se entrelazan. La vida en las ciudades antes de su destrucción se describe a menudo en términos de excesos y decadencia, pero es importante recordar que estas narrativas están, en gran parte, moldeadas por las perspectivas de los textos bíblicos. La moralidad de los habitantes de Sodoma y Gomorra se describe como corrupta y desviada, pero la vida cotidiana en estas ciudades también incluía aspectos comunes de cualquier sociedad urbana: comercio, trabajo, familia y religión. Los relatos bíblicos enfatizan la corrupción moral y la decadencia de las ciudades, destacando prácticas que eran vistas como profundamente inmorales, según los estándares de los patriarcas bíblicos. Sin embargo, estas descripciones deben ser entendidas dentro del contexto cultural y religioso de la época. Las prácticas religiosas y sociales de las ciudades reflejaban una compleja mezcla de influencias culturales y creencias locales, muchas de las cuales eran compartidas con otras ciudades-estado de la región. La realidad es que Sodoma y Gomorra eran centros vibrantes y dinámicos, donde la vida florecía de muchas formas. Los habitantes estaban involucrados en actividades económicas, culturales y sociales que reflejaban la riqueza y la diversidad de la región. La convivencia de diferentes pueblos y el intercambio constante de ideas hacían de estas ciudades puntos de encuentro culturalmente ricos y económicamente prósperos. Sin embargo, la prosperidad material y la riqueza cultural no impedían las tensiones y los conflictos internos. La narrativa bíblica sugiere que la decadencia moral y la corrupción terminaron sellando el destino de estas ciudades. La destrucción de Sodoma y Gomorra se ve como una consecuencia inevitable de sus acciones, un juicio divino sobre su moralidad. Al mirar más allá de los mitos, podemos ver que Sodoma y Gomorra eran, en muchos aspectos, representaciones de las complejidades humanas y sociales de la época. Eran ciudades donde la vida se desarrollaba en medio de prosperidad y desafíos, reflejos de un mundo en constante transformación. Entender la verdadera naturaleza de estas ciudades nos permite apreciar mejor las lecciones contenidas en sus historias y el impacto duradero que tuvieron en las narrativas bíblicas y en la historia humana. Para comprender mejor a Sodoma y Gomorra, es fundamental explorar las prácticas religiosas y creencias predominantes en la región. El área del Valle del Jordán, donde estas ciudades estaban ubicadas, era un verdadero caldero de influencias espirituales y culturales, reflejando la diversidad de los pueblos que habitaban la región. En esa época, la religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Las prácticas espirituales estaban intrínsecamente ligadas a las actividades diarias, influyendo desde las decisiones económicas hasta las interacciones sociales. Los cananeos, que formaban la mayor parte de la población en la región, adoraban una variedad de dioses y diosas. Entre las divinidades más veneradas estaban Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, y Astarot, una diosa asociada al amor y a la guerra. Estos dioses eran adorados en templos imponentes, donde los rituales elaborados y los sacrificios animales eran comunes. Los habitantes de Sodoma y Gomorra seguían muchas de estas prácticas religiosas. Participaban en festivales y celebraciones dedicados a los dioses locales, creyendo que estos rituales aseguraban la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las ciudades. La religión no era solo una cuestión de fe personal, sino una parte vital de la identidad comunitaria. Los templos eran centros de vida social, donde las personas se reunían no solo para adorar, sino también para socializar y realizar transacciones comerciales. Comparando las creencias de los habitantes de Sodoma y Gomorra
con las de las civilizaciones vecinas, vemos muchas similitudes, pero también algunas diferencias significativas. Mientras los cananeos tenían un panteón de dioses, los amorreos, por ejemplo, también adoraban dioses similares, pero con variaciones regionales en nombres y atributos. Los jebuseos, que habitaban principalmente Jerusalén, tenían sus propias divinidades, pero compartían muchos elementos culturales con los cananeos. Una diferencia notable entre Sodoma y Gomorra y algunas ciudades vecinas era la intensidad con que ciertas prácticas religiosas eran realizadas. Relatos bíblicos sugieren que las prácticas religiosas en Sodoma y Gomorra incluían actividades consideradas moralmente cuestionables según los estándares de los patriarcas bíblicos, como rituales que involucraban la prostitución cultural y sacrificios humanos. Estas prácticas eran vistas como abominaciones por figuras como Abraham, que seguían un código moral diferente basado en la adoración de un único Dios. El papel de la religión en la vida cotidiana de las personas no puede ser subestimado. Para los habitantes de Sodoma y Gomorra, los dioses eran vistos como protectores y proveedores. Cada aspecto de la vida era influenciado por la voluntad divina, desde las cosechas hasta la salud de las personas. La consulta a oráculos y la interpretación de señales divinas eran prácticas comunes. En tiempos de crisis, como sequías o enfermedades, los habitantes recurrían a los dioses en busca de ayuda y orientación. Las celebraciones religiosas también tenían una dimensión comunitaria importante. Los festivales eran ocasiones de gran alegría y comunión, donde se realizaban banquetes, danzas y otras formas de entretenimiento. Estos eventos ayudaban a fortalecer los lazos sociales y a promover un sentido de identidad colectiva. La religión, por lo tanto, servía como un elemento unificador, proporcionando a las personas un sentido de propósito y pertenencia. Sin embargo, la fuerte énfasis en las prácticas religiosas también tenía un lado oscuro. La presión para cumplir los rituales y las expectativas religiosas podía ser intensa, llevando a excesos y abusos. La moralidad era frecuentemente definida por los sacerdotes y líderes religiosos, que tenían gran poder sobre la población. Cualquier desviación de las normas establecidas podía resultar en castigos severos, tanto espirituales como físicos. La interacción entre las prácticas religiosas y la vida cotidiana creaba una dinámica compleja. Mientras que la religión ofrecía consuelo y explicaciones para los misterios de la vida, también podía ser una fuente de tensión y conflicto. Las diferentes interpretaciones y prácticas religiosas entre los varios grupos que habitaban la región frecuentemente generaban desacuerdos y rivalidades. Al sumergirnos en las prácticas religiosas de Sodoma y Gomorra, vemos un cuadro multifacético de creencias y rituales que reflejaban la diversidad y la complejidad de la vida en la región. Estas prácticas eran tanto una fuente de cohesión social como de controversia, influyendo profundamente en la vida de las personas y moldeando el destino de las ciudades. La comprensión de estas dinámicas religiosas nos ayuda a apreciar mejor la narrativa bíblica y las lecciones que ofrece sobre la naturaleza humana y las sociedades antiguas. Con esta visión más clara de las prácticas religiosas y creencias, podemos entender mejor el contexto en que Sodoma y Gomorra existieron y los factores que contribuyeron a su eventual destrucción. La religión, con sus promesas de protección y prosperidad, pero también con sus exigencias y conflictos, era una fuerza poderosa que moldeaba la vida y el destino de las personas en esa época. En el contexto de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, la moralidad y la estructura social desempeñaban roles cruciales en la configuración de estas comunidades antes de su destrucción bíblica. Sodoma y Gomorra no eran solo centros urbanos prósperos, sino también símbolos de una decadencia moral profunda que provocó la intervención divina. La estructura social de estas ciudades era típica de muchos centros urbanos de la época,
con una élite dominante que controlaba los recursos y establecía las normas sociales. Esta élite disfrutaba de privilegios significativos, mientras que la mayoría de la población enfrentaba desigualdades sociales considerables. La vida urbana estaba marcada por una mezcla de opulencia e indiferencia, donde la generosidad superficial a menudo contrastaba con una falta de verdadera bondad y justicia social. Los textos bíblicos ofrecen una visión penetrante de las prácticas morales y éticas de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Describen una cultura donde la hospitalidad, una virtud valorada en la época, fue pervertida por prácticas degradantes y indulgencia egoísta. La promiscuidad sexual y la falta de respeto por los límites morales eran comunes, reflejando una sociedad que se había apartado de los principios fundamentales de integridad y respeto por los valores divinos. El contraste moral entre Sodoma, Gomorra y otras sociedades contemporáneas de la región era marcado. Mientras que muchas culturas de la época valoraban principios como la justicia, la honestidad y el respeto por la familia, las ciudades condenadas se destacaban por su declive moral y espiritual. Este contraste no solo ilustra la gravedad del pecado en las Escrituras, sino que también sirve como un recordatorio intemporal sobre las consecuencias de la corrupción moral y el desvío de los principios fundamentales de la moralidad. Comprender la moralidad de Sodoma y Gomorra no es solo revisitar un capítulo de la historia antigua, sino también considerar las implicaciones contemporáneas de las elecciones morales individuales y colectivas. La historia de estas ciudades sirve como una advertencia sobre la necesidad continua de vigilancia moral y espiritual en todas las sociedades, reforzando la importancia de principios éticos sólidos para sostener una comunidad justa y compasiva. Este análisis no solo arroja luz sobre el pasado, sino que también invita a cada individuo a reflexionar sobre el impacto de sus propias elecciones morales y a contribuir a un mundo donde la integridad y el respeto por los valores éticos fundamentales sean preservados y valorados. Los pasajes bíblicos que describen Sodoma y Gomorra son algunos de los más intrigantes y significativos del Antiguo Testamento. La historia de estas ciudades se menciona principalmente en el libro de Génesis, donde encontramos descripciones detalladas sobre la decadencia moral que llevó a su destrucción. En el capítulo 19 de Génesis vemos la narrativa de los ángeles que visitan a Lot, sobrino de Abraham, para advertirle sobre la inminente destrucción de las ciudades. La población de Sodoma intenta violentar a estos mensajeros divinos, evidenciando la profundidad de la depravación en la que habían caído. Este evento destaca no solo la gravedad de los pecados cometidos, sino también la urgencia de la intervención divina. Interpretar estos textos bíblicos revela una visión clara de la vida antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las ciudades eran conocidas por su riqueza y prosperidad, pero esa abundancia material no se tradujo en valores éticos o espirituales. Por el contrario, la opulencia parece haber alimentado un comportamiento desenfrenado y una falta de respeto por los principios divinos. La promiscuidad sexual, la falta de hospitalidad y la violencia eran prácticas comunes, evidenciando una sociedad profundamente corrompida. Estos comportamientos contrastaban fuertemente con los estándares morales esperados por Dios y la narrativa bíblica usa estos ejemplos para ilustrar la distancia entre la vida en Sodoma y los preceptos divinos. La perspectiva de los patriarcas bíblicos, como Abraham, sobre la región es igualmente reveladora. Abraham, en Génesis 18, intercede ante Dios en un intento de salvar las ciudades, preguntando si Dios perdonaría Sodoma si hubiera 50 justos allí, y continuando a disminuir el número hasta 10. Este diálogo muestra la misericordia de Dios, dispuesto a perdonar una ciudad entera por causa de un pequeño número de personas justas, pero también destaca la extrema rareza de la rectitud en Sodoma.
La intercesión de Abraham subraya la importancia de la justicia y la misericordia, valores que estaban visiblemente ausentes en la vida diaria de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Lot, por su parte, ofrece una visión más personal de la vida dentro de Sodoma. A pesar de ser considerado justo y hospitalario, su decisión de vivir en Sodoma muestra la complejidad moral de la situación. La elección de Lot puede verse como un reflejo de los atractivos económicos de la ciudad, pero también destaca la influencia corruptora del entorno a su alrededor. Su vacilación en dejar la ciudad, incluso cuando advertido por los ángeles, indica la dificultad de abandonar una vida de comodidades materiales, incluso frente a la destrucción inminente. La narrativa de Lot y su familia ofrece una perspectiva humana y trágica sobre la atracción por el pecado y la lucha por la rectitud. Además, el contexto bíblico de Sodoma y Gomorra sirve como un símbolo poderoso en la teología cristiana y judía. Estas ciudades son frecuentemente mencionadas como ejemplos de pecado extremo y como advertencias sobre las consecuencias de la inmoralidad y la falta de fe. La destrucción por fuego y azufre se interpreta como una manifestación de la ira divina, pero también como un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. La historia de Sodoma y Gomorra es, así, no solo un relato de juicio, sino también una invitación a la introspección y a la búsqueda de una vida en conformidad con los principios divinos. Los textos bíblicos que describen Sodoma y Gomorra son ricos en simbolismo y lecciones morales. Ofrecen una visión profunda sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la necesidad de rectitud. La vida antes de la destrucción de las ciudades, según se describe en la Biblia, estaba marcada por un alejamiento significativo de los valores divinos, y la narrativa sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias de ese alejamiento. Comprender el contexto bíblico de Sodoma y Gomorra es esencial para captar la totalidad de las lecciones espirituales y éticas que estas historias tienen que ofrecer y para reflexionar sobre cómo esos principios se aplican a nuestras vidas hoy. Abraham y Lot desempeñan roles cruciales en la historia de Sodoma y Gomorra, siendo figuras centrales que influyen en el desarrollo de los eventos. Abraham, el patriarca, y su sobrino Lot son ejemplos de fe y complejidad moral en un contexto de decadencia y juicio. La relación entre ellos y sus acciones proporcionan una visión clara de las dinámicas espirituales y humanas involucradas en la narrativa bíblica. Abraham es conocido por su profunda fe en Dios y por su sentido de justicia. Se establece en la tierra de Canaán, obedeciendo al llamado divino, y se convierte en un intermediario entre Dios y la humanidad. Su preocupación por el destino de Sodoma y Gomorra destaca su carácter compasivo. Cuando Dios revela a Abraham la intención de destruir las ciudades por causa de su perversidad, Abraham intercede fervorosamente. Suplica a Dios que perdone las ciudades si al menos 50 justos son encontrados allí, y continúa negociando hasta llegar a 10 justos. Este diálogo no solo demuestra la misericordia de Dios, sino también la determinación de Abraham en salvar vidas inocentes, reflejando su dedicación a la justicia y a la compasión. Lot, por otro lado, es una figura que vive dentro de la corrupta ciudad de Sodoma. Elige residir allí debido a las oportunidades económicas, a pesar de los problemas morales evidentes. Su relación con los habitantes de Sodoma es compleja, aunque mantiene sus valores y trata de proteger a los visitantes angelicales. La convivencia con la población de Sodoma demuestra los desafíos de mantenerse justo en un entorno moralmente corrupto. Lot es respetado en cierta medida, pero el intento de los sodomitas de violar a sus huéspedes angelicales revela la hostilidad y el desprecio por la rectitud. La vida de Lot en Sodoma muestra la tensión entre prosperidad material e integridad moral. Las interacciones de Abraham con Dios sobre el destino de Sodoma y Gomorra
son momentos de profundo significado espiritual. Abraham cuestiona a Dios, no por desconfianza, sino por un profundo sentido de justicia y compasión. Pregunta si Dios destruiría a los justos junto con los impíos, iniciando un diálogo que revela la naturaleza de Dios como justo y misericordioso. Cada vez que Abraham reduce el número de justos necesarios para salvar la ciudad, está tratando de encontrar un mínimo de bondad que justificase la salvación de las ciudades. Esta negociación subraya la disposición divina para mostrar misericordia, pero también la extrema ausencia de rectitud en Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles llegan a Sodoma, Lot los recibe en su casa, mostrando hospitalidad y protección, valores escasos en la ciudad. Defiende a los ángeles contra la multitud furiosa, ofreciendo incluso a sus hijas en un gesto desesperado para proteger a sus huéspedes, lo que enfatiza el grado de depravación en Sodoma y su propio desesperado intento de mantener la hospitalidad. Este evento cataliza la decisión divina de destruir las ciudades, demostrando la total ausencia de justicia y decencia entre los habitantes. La narrativa culmina en la huida de Lot y su familia. Instruidos por los ángeles a dejar la ciudad sin mirar atrás, la esposa de Lot desobedece y se transforma en una estatua de sal, simbolizando la atracción fatal por la vida pasada y la desobediencia a las órdenes divinas. Este episodio es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la falta de fe y de la incapacidad de desapegarse del pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre es uno de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento. Abraham observa desde lejos el humo ascendiendo de las ciudades, un testimonio silencioso de la justicia divina. La historia de Abraham y Lot no termina con la destrucción. Lot, ahora un sobreviviente marcado por la experiencia, continúa su vida en Zoar y posteriormente en las montañas, donde sus hijas, temiendo el fin de su linaje, cometen incesto con él, resultando en el nacimiento de los ancestros de los moabitas y amonitas. Este final trágico y perturbador enfatiza las complejidades morales y las consecuencias de las elecciones humanas. Abraham, continuando su vida de fe, se convierte en el padre de muchas naciones conforme a la promesa de Dios. La intercesión por Sodoma y Gomorra es un ejemplo duradero de su devoción y su papel como intercesor. Su vida y acciones reflejan una continua búsqueda de justicia y del cumplimiento de las promesas divinas, mientras Lot representa los desafíos de vivir de acuerdo con los valores divinos en un mundo corrupto. Así, la vida de Abraham y Lot, insertada en el contexto de Sodoma y Gomorra, es un relato poderoso de fe, moralidad y las consecuencias de las acciones humanas. A través de sus historias, somos invitados a reflexionar sobre nuestros propios valores y la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. En los últimos siglos, la arqueología ha desempeñado un papel vital en la búsqueda de evidencias que puedan corroborar o refutar los relatos bíblicos sobre Sodoma y Gomorra. Estos esfuerzos han resultado en descubrimientos fascinantes que iluminan la historia de estas ciudades, además de proporcionar una comprensión más profunda del contexto en que existieron. Uno de los descubrimientos más significativos ocurrió en la región de Tal el-Hammam, en Jordania, donde excavaciones revelaron una ciudad antigua que muchos creen que es Sodoma. Las excavaciones lideradas por el Dr. Stephen Collins desde el inicio de los años 2000 revelaron estructuras de grandes dimensiones, como muros fortificados, torres y puertas, indicando que la ciudad tenía una importancia considerable en la época. Entre los hallazgos se encontraron signos de destrucción intensa, con vestigios de quemaduras y derretimiento de materiales, lo que algunos arqueólogos asocian a un evento catastrófico, posiblemente similar al descrito en la Biblia. Además de los descubrimientos físicos, análisis científicos de los sedimentos y de los materiales encontrados en la región proporcionan evidencias intrigantes.
Estudios muestran que el área fue expuesta a temperaturas extremadamente altas, lo que podría corroborar el relato bíblico de una destrucción por fuego y azufre. Algunos científicos proponen que un evento de impacto, como la explosión de un meteoro en el aire, podría explicar las altas temperaturas y la devastación generalizada observadas en los sitios arqueológicos. Estas evidencias, aunque fascinantes, no están exentas de controversia. Hay académicos que cuestionan la identificación de Tal el-Hammam como Sodoma, argumentando que la cronología y otros factores no se alinean perfectamente con los textos bíblicos. Además, hay debates sobre la interpretación de los signos de destrucción, con algunos sugiriendo causas naturales, como terremotos, en lugar de un evento divino o catastrófico singular. Los descubrimientos arqueológicos tienen un impacto significativo en nuestra comprensión de la historia de Sodoma y Gomorra. No solo proporcionan un contexto material para los relatos bíblicos, sino que también desafían y enriquecen nuestra visión sobre la vida y la destrucción de estas ciudades. La arqueología nos permite explorar la complejidad de la vida urbana en la antigüedad, revelando detalles sobre la arquitectura, economía y sociedad que difícilmente serían conocidos solo por los textos antiguos. Las excavaciones también sacan a la luz la importancia de estas ciudades en el escenario regional. La ubicación estratégica de Sodoma y Gomorra en las proximidades del Mar Muerto sugiere que eran centros vitales de comercio e intercambio cultural. Los hallazgos indican que estas ciudades tenían interacciones con otras culturas y civilizaciones, reflejando una red compleja de relaciones económicas y políticas. Más allá de los descubrimientos físicos, la arqueología también insta a reflexiones sobre la naturaleza de los textos bíblicos y la forma en que interpretamos esas narrativas. Las evidencias materiales encontradas pueden tanto fortalecer la fe de algunos como cuestionar la literalidad de los relatos para otros. Este diálogo entre ciencia y fe continúa siendo un área de intenso debate y estudio, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia y la espiritualidad humanas. En resumen, los descubrimientos arqueológicos relacionados con Sodoma y Gomorra ofrecen una ventana fascinante al pasado, permitiéndonos vislumbrar la vida en las ciudades antiguas y reflexionar sobre las narrativas que han moldeado nuestra comprensión del mundo. Cada fragmento descubierto, cada estructura revelada, contribuye a un mosaico más complejo y detallado de la historia, manteniendo vivo el interés y el debate sobre estas ciudades legendarias. La historia de Sodoma y Gomorra nos ofrece profundas lecciones morales y espirituales que continúan resonando hasta nuestros días. El relato bíblico de estas ciudades sirve como un recordatorio poderoso sobre la importancia de la ética, la justicia y la integridad en nuestras vidas. Una de las principales lecciones que podemos extraer de esta historia es el valor de la rectitud moral. Sodoma y Gomorra son frecuentemente asociadas con la corrupción y la depravación moral. La destrucción de estas ciudades se ve como un juicio divino sobre la falta de valores éticos de sus habitantes. Este enseñamiento es crucial para nosotros hoy, pues nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y elecciones. En una época donde la moralidad puede ser relativizada, la historia de Sodoma y Gomorra nos llama a mantener firmes nuestros principios y a actuar con integridad, incluso cuando eso no es fácil. Además, la historia nos enseña sobre la importancia de la hospitalidad y la compasión. En Génesis vemos que Lot, uno de los pocos hombres justos de Sodoma, recibe a 2 ángeles en su casa y los protege de los actos violentos de los otros habitantes. Este acto de hospitalidad es un ejemplo claro de cómo debemos tratar a los demás con respeto y dignidad. En nuestra sociedad moderna, donde la individualidad a menudo prevalece sobre la comunidad, es esencial recordar la importancia de ser compasivos y acogedores con los demás. Otra reflexión importante es la necesidad de arrepentimiento y cambio.
El destino de Sodoma y Gomorra podría haber sido diferente si sus habitantes se hubieran arrepentido de sus actos. Esta lección es relevante para todos nosotros, pues destaca que siempre hay una oportunidad para cambiar y mejorar nuestras vidas. El arrepentimiento sincero y la búsqueda de una vida más justa y piadosa son caminos que pueden alejarnos de la destrucción moral y espiritual. Las aplicaciones prácticas de esta historia para la vida moderna son muchas. En primer lugar, nos anima a evaluar constantemente nuestras acciones y motivaciones. Debemos preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los principios que valoramos y si estamos haciendo lo mejor para tratar a los demás con justicia y compasión. Además, la historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda la importancia de ser vigilantes contra la corrupción moral en todas sus formas. Esto puede significar hablar contra las injusticias, proteger a los vulnerables y mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando eso es impopular o difícil. Seguir las enseñanzas bíblicas en la vida contemporánea nos ofrece una guía sólida para navegar los desafíos morales y éticos que enfrentamos. La Biblia nos proporciona principios intemporales que pueden ayudarnos a vivir vidas significativas y justas. Al reflexionar sobre la historia de Sodoma y Gomorra, somos incentivados a buscar una vida de rectitud, a practicar la hospitalidad y la compasión y a reconocer la importancia del arrepentimiento y el cambio. En resumen, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo, sino una fuente rica de lecciones para nuestras vidas hoy. Nos desafía a vivir con integridad, a tratar a los demás con bondad y a buscar continuamente la mejora personal y espiritual. Estas lecciones son tan relevantes ahora como lo fueron hace miles de años, y al integrarlas en nuestras vidas, podemos construir una sociedad más justa y compasiva. En este video, exploramos las fascinantes historias de Sodoma y Gomorra, sumergiéndonos profundamente en las prácticas religiosas y creencias de la época, la moralidad y estructura social de estas ciudades y cómo contrastaban con otras sociedades contemporáneas. También discutimos el contexto bíblico y los pasajes que describen estos lugares, las interpretaciones de esos textos sobre la vida antes de la destrucción, además de la perspectiva de los patriarcas bíblicos sobre la región. No olvidamos la vida de Abraham y Lot, su papel crucial en la narrativa, y sus interacciones con Dios sobre el destino de estas ciudades. Reflexionar sobre estas historias antiguas nos ofrece una comprensión más rica y profunda de las lecciones morales y espirituales que aún resuenan en nuestra vida cotidiana. El estudio de estos pasajes no es solo un ejercicio histórico, sino una invitación a aplicar esas enseñanzas en nuestras vidas. Nos desafían a vivir con integridad, a tratar a los demás con justicia y compasión, y a estar siempre listos para buscar la mejora personal y espiritual. Si encontraste este video interesante y quieres seguir explorando más sobre la Biblia y sus historias, suscríbete a nuestro canal. Así, no te perderás nuestros futuros videos donde continuaremos desentrañando los misterios y enseñanzas de las Escrituras Sagradas. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos profundizar nuestro conocimiento y fe. Hasta la próxima.